Ahí estamos de nuevo, profe. Muy bien. ¿Hasta cuándo tiene la radio, profe? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tiene la radio? ¿Hasta cuándo? De internet. Sí. O ya sigue, o solamente por esto, por el tema de. Sí, vamos a seguir hasta que hasta que nos escuchen. Ah, bueno. Yo igual ya lo recomendé. Sí, ayer había un montón, me dijo que eran como 30 dispositivos, así Sí, que sí, sí. 30 dispositivos son más de 100 personas que Sí, estaban yo lo que no escuchando. puedo hacer es el chat usar. No sé por qué, pero sí lo escucho. Tenés que usar mi WhatsApp. Ah, bueno, yo no quería. No, Digo, no, capaz no. si es el número que les paso, es el de mi WhatsApp. Es mi número de Ah, teléfono, el listo. número que paso. Sí, yo creí que No, no era se solo puso por el la chat. aplicación. Sí, tendría que aclararlo Ah, porque listo, muchas listo. personas me dijeron eso. Sí, 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 yo quiero que, y digo, bueno, capaz que es el mío. No, no. Profe, bueno, ahora la nuestra es la última clase, pero le recomiendo para sus próximas clases Sí. utilizar Google Meet, que es lo mismo, pero que no se corta. Y puede iniciar las sesiones desde la web, así como Zoom, pero no se corta. ¿Sabés lo que pasa? Sí, la conozco. Intenté utilizarlo, pero el tema es que la mayoría que están en esto ya arrancaron todos con Zoom. Hay un montón de gente que le costó la vida agarrar la mano a Zoom. Y yo tenía, en esta materia que empecé acá en Villaluro, tenía 3 o 4 que me habían dicho que no podían con el Zoom, que esto y que el otro. Entonces empecé a buscar la vuelta y me fui con esta. Cuando se la presenté a los demás, casi me matan. No, ya estamos con Zoom. Pasa bueno, siempre. Entonces traté de ayudar a estas que me dijeron que no podían con Zoom, a ver si no la enganchaban, no sé, iban a ir por WhatsApp, no sé. No, pero engancharon, así que están todos por Zoom. El tema es que no hay que ser ratón y hay que garpar el Zoom que vale 1.500 mangos por mes, nada más. Esa es la aposta. Y lo que hicimos acá en Villaluro, dijimos, vamos a comprar y pagamos Zoom. Lo usamos en la iglesia y en el instituto. La iglesia paga la mitad de la cuota y el instituto bíblico paga la otra mitad. 700 mangos por mes y no se corta. Puedes hacer todas las reuniones que quieras y con la duración que quieras que no se corta. Y hablando en serio, para una institución no es plata. No es plata. Así que lo ideal sería que cada instituto tuviera el suyo y armara las clases en el horario, por ejemplo. La idea es, yo la armé de 3 horas y media, con 4 clases de 45 minutos, entre la primera y la segunda y entre la tercera y la cuarta 5 minutos, y en el medio 20 minutos. Cuando en el recreo desactivo el micrófono y la cámara, y queda el Zoom abierto, no tenés que andar entrando, saliendo, contraseña, entrás con un solo link todos los días, tenés 4 horas, si tenés que estar más, estás más, no tenés que armar otra reunión, nada. Y listo, ¿viste? Y la verdad no es plata, no es plata. Es distinto, que tampoco es muy diferente, ¿no? Yo había pensado en sacarme yo el mío y usarlo yo, pero la verdad que la lógica es que cada instituto tenga el suyo. Eso es lo lógico. No es lógico que un profesor se banque su propia plataforma. No me parece lógico. Así que nada, no lo hice. Pero igual lo estoy pensando. Va a haber. Después pensé, viste, por ahí esto pasa y se va a usar muchísimo menos y después. Igual lo que tiene de bueno es que si no lo usás no pagás. No es que tenés una cuota mensual
viste, obligatoria, sino que lo usás, pagás, no lo usás, no pagás. Eso está piola. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a redondear un poquito este tema de la teosofía. A mí, les digo la verdad, no me da ni para leer lo que le puse en la carpeta, sinceramente. El hombre como unidad completa está compuesto de 4 principios fundamentales y los 3 aspectos de ellos en esta tierra. Estos 4 y 3 se han denominado 7 principios, para facilitar su comprensión al vulgo, o sea, para que la gilada como nosotros lo entienda, básicamente. Los eternos principios fundamentales son, el primero, Atman o Jiva, que sería la vida única, que impregna al trío monádico. 1 en 3, 3 en 1. O el trío monádico vendría a ser, que dijimos antes, sabiduría, amor y, no, ¿cómo era? Fuerza, sabiduría y actividad. Esa sería el trío monádico. El segundo es la envoltura áurea, así llamada porque el substratum del aura que envuelve al hombre es el universalmente difundido akasa primordial y puro. La primera película en la ilimitada extensión del jiva, la inmutable raíz de todo. Ya para esta altura tenés que prenderte un faso, porque ya no da, así no da. Si no, no podés entender todo esto. Bueno, nada, el buddhi, el manas, el prana, el linga, sarira y la sambarabarakaya. Bueno, listo, esto, no le voy a preguntar nada de esto, por eso no lo puse en la ficha. La ficha pregunta cuáles son las fuentes de la revelación de la teosofía. Vimos los mensajes recibidos de los maestros ascendidos. La Biblia, Platón, Buda, Zoroastro, Pitágoras, Confucio. Supuestas encarnaciones de Shiva, Vishnu, Shankara y Jesús. ¿Quién fue Jesús según la teosofía? Jesús fue un discípulo que se fue perfeccionando tras muchas reencarnaciones y que recibió la conciencia del Cristo, siendo así el 5º Cristo de la 3ª subraza. Espectacular. Si ustedes dentro de 6 meses se acuerdan de esto, yo les voy a regalar un Volkswagen Vento 0 kilo. Me cuestiono, esta materia me pone loco a mí, porque hay cosas digo, ¿para qué enseño esto? Espera. La 5ª pregunta dice, ¿quién será el próximo Cristo según la teosofía y cuáles serán sus características? Bueno, el 6º Cristo está por surgir, algunos dicen que ya surgió, será mucho más poderoso que Jesús y reunirá a todas las religiones. Así que los que tienen Netflix, mírenla, vale la pena. La 6ª pregunta dice, ¿cómo está compuesto el ser humano? Esto, aunque esté en la ficha, no se lo voy a preguntar. 4 principios fundamentales y los 3 aspectos, ¿no? La pregunta 7 dice, ¿cómo cree usted que interpreta Juan 9.2 la teosofía? ¿Se acuerdan? Juan 9.2 es la que habla de el que es ciego de nacimiento. ¿Ustedes se acuerdan de ese relato que refleja la teología de los judíos? ¿No? Porque los judíos en la época de Job, en la época de Jesús y en esta época siguen pensando exactamente lo mismo, que aquel creyente que tiene una comunión, una buena relación con Dios, que tiene comunión, que le ama, que le sirve, etcétera, 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 eso es directamente proporcional a la bendición que recibe. Es decir, que aquel creyente que tiene ese nivel de fidelidad, ese nivel de comunión, ese nivel de búsqueda, de servicio, es rico, ya tiene muchos bienes materiales y es sano, no tiene enfermedades. Esto lo creían, lo creen y lo creerán. Y hay mucho de esto adentro de la iglesia pentecostal, ¿no? Como vos te enfermaste un par de veces y dices, ¿qué pasa con este? ¿No? Algo raro hay acá, ¿no? Tipo los amigos de Job.
negro, arrepentite y Dios te va a perdonar y te vas a sanar. Pero entonces, cuando llegan a este muchacho que es ciego de nacimiento, los discípulos entran en crisis, en una crisis teológica. ¿Por qué? Porque como los judíos creían esto, dicen, ¿quién pecó? ¿Este o los padres? ¿Por qué preguntan eso? Porque si pecaron los padres, la Biblia enseña, tanto en Jeremías como el profeta Ezequiel, dicen, no pagarán los hijos por los padres ni los padres por los hijos. Y usan el ejemplo de los padres comieron los higos agrios y los hijos tienen la dentera, ¿no? Entonces, claramente los hijos no pagan por los padres. Entonces, él no nace ciego por un pecado de los padres. Pero a la vez nació ciego. Entonces, ¿cuándo pecó si nació ciego? Entonces la pregunta es, ¿se puede pecar adentro del vientre? O sea, los tipos entran en crisis, no la pueden entender y le piden explicación a Jesús, que Jesús no les da un curso de teología, sino simplemente le dice, no pecó ni él ni los padres. Este nació ciego para que en él se manifieste la gloria de Dios. Chau. Ahora, ¿cómo lo interpreta la teosofía este pasaje? Sencillo. Lo que no podían entender los discípulos es que el tipo estaba pagando el karma. ¿Se entiende? O sea, ellos interpretan que este hombre ha sido nacimiento por el karma. De vidas, o sea, en una vida pasada, él arrastra sus malas acciones y ahora el tipo nace ciego pagando por aquello que había hecho en una vida anterior. ¿Se dan cuenta? A mí me va tan mal que yo creo que en una vida anterior debo haber sido hincha de Racing. Pero bueno. La pregunta 8. No, profe, ¿cómo va a decir eso? Vamos a estar orando por usted. Quédese tranquilo, vamos a estar orando para que el Señor lo fortalezca. Mirá, Claudio estuvo orando un año y no pasó nada, ¿eh? Seguiremos orando, no hay que perder las esperanzas. Sí, no, en eso pierden esperanza completamente, no hay forma. Lo que veo que no hay pregunta 8 en la ficha, me acabo de dar cuenta. Sí, me quedé bien. No hay una 8, pero sí está la 9 y la 7, así que bueno, seguramente la 7 era la otra. El 8 se fue, usó el carril de la derecha y se fue. La 9 dice, ¿cómo definen en la teosofía al infierno? Ellos dicen que el infierno es una situación transitoria de aquellos que no se adaptan a las condiciones superiores de espiritualidad. No sé, vos, Adama, te moriste y como no te da para ascender, vas un rato al infierno, te pegan ahí una calentadita, volvés, ¿viste? Con tipo la comida del día anterior, y volvés y vamos a ver qué pasa ahora, a ver si te acomodás un toque y seguís adelante. Pero el infierno no es eterno, sino es transitorio. La gente va y sale, como si fuera una cama solar, una cosa así, básicamente, ¿no? Total el delirio, ¿eh? ¿Eh? Es total el delirio, digo. Sí. Pero el tema es no solamente lo que afirman, sino de dónde lo sacan. O sea, ¿cómo construyen? ¿No? ¿Cómo construyen todo? A mí lo que me enloquece y me gustaría, pero de verdad me gustaría saber, indagar cómo se originó la doctrina. Eso creo que no hay forma. Y por ahí si hay una forma, requeriría mucho trabajo que no estoy dispuesto a hacer tampoco, ¿no? Me gustaría que alguien venga, se siente, tome un café y me explique, que hagamos un Zoom y me diga, mira, taca, así, ¿no? Bueno, búsqueda de definición de sincretismo. La que yo encontré dice combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Y en cuanto a la filosofía, y podría ser también a la religión, es el sistema filosófico o teológico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Dicho en criollo, el sincretismo mezcla, combina distintas religiones, ¿sí? Espiritismo, budismo, como en este caso, ¿no? Todo mezclado y sacan alguna cosita ahí en común, un producto extraordinario como la teosofía.
Y después de la teosofía, que uno pensó que ya había escuchado todo, viene la cienciología. La cienciología es otra que es más mortal que la teosofía, ¿no? Yo pensé que era Star Wars. Bueno, cuando yo estoy preparando la carpeta, en el año pasado o el anterior, no recuerdo, en un momento, no recuerdo en qué circunstancia, pero me vino este tema de Tom Cruise y John Travolta y algunas cosas que habían pasado. Y entonces empecé a investigar y digo, che, estaría bueno, aunque yo no he visto nada de cienciología en Argentina, que es lo que a mí más me interesa, con lo que nosotros podemos llegar a encontrarnos y tener una base para saber más o menos qué tengo enfrente. Pero me pareció interesante y empecé a investigar. Cuando empecé a investigar, ya medio que me había arrepentido. Pero dije, bueno, la ponemos ahí para que se rían un rato, qué sé yo. La pregunta 11 dice, ¿dónde, cuándo y quién fundó la cienciología? En 1952, es interesante que apenas hace 70 años, ¿no? De esto. 1972, un escritor estadounidense, esto es particularmente curioso, un escritor estadounidense de ciencia ficción, llamado Ron Hubbard, la funda, ¿no? Llamándola religión a partir de 1953, creando así la Iglesia de la Cienciología en Camden, New Jersey. ¿De dónde surgen las enseñanzas de Ron Hubbard? Porque todo lo que hemos venido viendo, a ver, los mormones, a José Smith le apareció el ángel Moroni y le dio la revelación de su papá, ¿no? Del ángel mormón. A Mahoma se le apareció el ángel Gibril. Y a la teosofía, bueno, tienen una parva de... O sea, todos tienen una fuente de revelación. ¿Cuál fue la fuente de revelación de este muchacho? Bueno, los estudios que él hizo. ¿Estudio de qué? No sabemos. No sabemos, pero estudios que el tipo hizo unos estudios bárbaros y fuera de broma, lo que a mí me parece extraordinario en serio, es que el tipo escribía ciencia ficción, después inventa este disparate y hay un montón de gente que lo sigue y el tipo es multimillonario. Yo me pregunto, ¿viste? ¿Cómo puede ser que Tom Cruise, que vos lo ves a Tom Cruise y te lo imaginás un tipo, te lo imaginás grosso, sin ser nena, ¿no? Si sos nena, ni quiero pensar cómo te lo imaginás, pero yo como varón, no, a mí me gustaría un poquito ser como Tom Cruise, la verdad. Si tuviera la guita de él, me haría un par de cositas, qué sé yo, sacaría las ojeras, me pondría un poco de pelo acá, alguna cosita haría, pero bueno, la vamos piloteando. Pero más allá de eso, digo, este tipo escribía ciencia ficción, amigo, escribía ciencia ficción y ahora dice que investigó y esto, no. Y hay gente que lo cree, y entre ellos, John Travolta y Tom Cruise. Yo digo, increíble. Me acordaba, ¿saben de qué? Usted va a decir, ¿qué tiene que ver, no? Lo que tienen en común, lo que les voy a decir ahora con esto, es la profunda desilusión. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, casi todos, mucho más jóvenes que yo, y por ahí no lo van a recordar, pero cuando comienza el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, comienza a conocerse en el mundo, una de las primeras noticias tremendas, o sea, el primer famoso que yo recuerdo al menos, que se supo que tenía el HIV, fue... ¡ay, se me fue el nombre! ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Uah! ¿No es el cantante? No. Un súper galán. ¡Ay, pero increíble! Lo tenía acá. ¿Dónde está mi mamá? No. Fernando Peña. No. Un galán de Estados Unidos, de la época de la década del 60. Ah, bueno, no importa. Ahora ya me va a venir. No importa. El tiempo de John Wayne, más o menos. Claro, un poquitín más para acá, pero por ahí. De Tony Curtis y toda esa época.
de Era muy, Curtis. muy famoso. Sí, sí. No, no. A ver, alguien conocida así, Freddie Mercury. Se me fue, se me fue. No, mucho antes, mucho antes. Rock Hudson. Mucho antes. Rock Claro. Hudson. Rock Rock Hudson, Hudson. ahí está. Rock Hudson. Lo estoy googleando, dice Rock Hudson. Ahí está, mi vieja estaba, no estaba mi mamá. Rock Hudson era un chabón, una facha, pero mal. Vos imaginate cuando Pero se supo que homosexual era era, homosexual. Claro. Fue terrible. No, porque cuando Sí. uno se enteró que Ricky Martin era homosexual, uno más o menos se lo imaginaba. Pero con Rock Hudson, no, fue terrible. Yo cuando me enteré que Tom Cruise estaba en este palo, casi me muero. Dije, no te puedo creer. Bueno, la cuestión es que, viendo un poquito las enseñanzas de este muchacho, que realmente no resisten mucho análisis, hacemos una leidita así para que quede registrado, por si alguien ve el video y diga, pero el profesor algo dijo. De acuerdo con la cienciología, hace aproximadamente 75 millones de años, varios planetas se reunieron en una confederación de las galaxias gobernada por un líder malvado llamado Zenu. Es una cosa, me da vergüenza leerlo, de verdad. Como los planetas tenían problemas de superpoblación, Zenu había enviado miles de millones de sus habitantes a la Tierra en una nave espacial. Llegados a la Tierra, los habitantes fueron arrojados a los volcanes y aniquilados con bombas de hidrógeno. Sus espíritus fueron recapturados y reunidos dieron lugar a los seres humanos. Con razón somos toda esta porquería que somos, ¿no? Imagínate, después de todo esto que iba a salir. Los cienciólogos lo conocen como el incidente 2. Y las memorias traumáticas se asocian a estos como la pared de fuego o la implantación de R6. Si quieren que le explique esto, tienen que poner una ofrenda aparte. La historia de Zenu es una pequeña parte de la gama de creencias de la cienciología sobre civilizaciones extraterrestres y sus intervenciones en acontecimientos terrenales. En conjunto, descritos como una obra de ciencia ficción sobre los viajes en el espacio por Ron Hubbard, escritor de ciencia ficción y fundador de la cienciología. Hubbard reveló detalladamente esta historia a los integrantes del nivel OT3 en 1967. OT significa Citan Operante, es un estado espiritual de existencia superior. Con operante se quiere decir capaz de actuar y de manejar cosas. Y con Cetan, que se quiere decir al ser espiritual, que es el yo básico. Es decir, un Cetan operante, entonces, es alguien que puede manejar cosas sin tener que usar un cuerpo físico. Ideal. ¿A quién no le gustaría ser un Cetan operante? Digamos las cosas como son, ¿no? Básicamente, uno es uno mismo. Puede manejar cosas y existir sin apoyo ni ayuda físicos. No significa que uno se convierta en Dios. ¿Eh? Es como el poder de la fuerza de Star Wars. Una cosa, también podría ser el lado oscuro, ¿no? O este es el lado bueno de la fuerza, el lado de la luz. Básicamente uno es uno mismo. Los niveles básicos de Scientology ayudan a una persona a enfrentar, o sea, ¿cómo entrás vos acá? ¿No? Porque ¿cómo llegás? Ayudan a las personas a enfrentar sus relaciones personales y los problemas del día a día, para liberar su atención y poder ocuparse de los aspectos más elevados de la existencia. Vos, por ejemplo, este mes, ¿no? Con la cuarentena y todo, no podés garpar el alquiler, el coche lo tenés guardado porque no podés pagar el seguro, y qué sé yo, entonces vos con esto vas a un nivel superior de existencia, ¿no? Y uno dice, bueno, pará, loco, no te burles, porque nosotros también, los cristianos, estamos por encima de las cosas terrenales, ¿sí o no? O sea, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, pero una cosa es que yo crea en una realidad superior y paralela, que es lo que Dios me afirma en su palabra,
Y otra cosa es esto, ¿no? Que ojo, todo este delirio no se lo dicen a la gente que ingresa, ¿eh? A la gente que ingresa le dan una onda de autoayuda y van progresando, ¿no? En la medida que van viendo que las personas tienen ciertas características, entonces recién ahí van al segundo nivel y recién después van al tercer nivel, que sería este que estamos hablando, donde se enteran de Zenu y de toda esta cosa de locos, que yo no sé cuántos se quedarán después de que reciben la revelación. En el programa, en el canal History siempre hay programas que hablan de documentales así, astrales, esas cosas. ¿Documentales de qué? Documentales de alienígenas astrales, todas esas cosas, y hablan todo este tema. Mirá. Sí, en el Muy History. interesante, yo ya me estoy anotando, no, mentira. Sí, no, es... Bueno, y ahí tiene a continuación todo el contenido. El tipo obviamente tuvo un montón de juicios por farsante y todo esto, pero hasta ahora la vino piloteando. Consiguieron que los eximan de impuestos, consiguieron el reconocimiento religioso, que la verdad que en Estados Unidos de hoy en día no asombra. Si hubiera sido hace, qué sé yo, 100 años, probablemente no hubiera ocurrido, o un poquito más, porque en realidad esto tiene 70, así que... Pero en aquel Estados Unidos, que estaba en medio de un avivamiento, que reconocía a Dios como su Dios, al punto tal de ponerlo hasta en su moneda y qué sé yo, era otra cosa, ¿no? Pero bueno, como dijo alguien por ahí, todo tiempo pasado fue mejor. Y finalmente llegamos a la New Age, a la nueva era. Hubo una época que estuvo muy, todo el mundo hablaba de esto. Yo no sé cuántos se acuerdan de que se hablaba mucho de la era de Acuario. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguno se acuerda? Que empezaba la era de Acuario. Y bueno, que terminaba, no sé cuál era la que Hay terminaba. un tema de una banda que hizo la era de Acuario. Sí. Acuario. Sí, como Y no. estaba mucho el caballito de colores de la nueva era también. Claro. Sí. Y dibujitos. Bueno, una de las personas que le dio muchísimo impulso a la nueva era es la actriz Shirley MacLaine, que era una actriz muy famosa, muy querida, una mujer grande, muy conocida, y le dio muchísimo impulso. Y después, el resto del impulso es todos los deseos de la gente, de las cosas esotéricas, del oculto, ¿no? Todo esto que como naturalmente la gente tiene. Si vos te pones, yo por ejemplo, a ver, para dar un ejemplo de lo que quiero decir, que está presente en todos nosotros. Yo le digo en la iglesia, ¿no? En tiempo normal. Digo, vamos a hacer en junio y julio, vamos a hacer un taller de los profetas mayores. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y vienen, el primer día vienen 30, el segundo vienen 25, el tercero vienen 20, y por ahí quedamos 18, 17, quedamos ahí. Ahora, yo digo, vamos a hacer un estudio de Daniel y Apocalipsis, tiempos finales, escatología, el anticristo. Yo ya lo hice en la iglesia. Yo di un curso, teníamos un día que hacíamos, era el culto, era estudio bíblico. Es decir, en lugar, todo el formato igual, pero en lugar de haber una predicación, había una enseñanza. ¿Se entiende? Todo el mismo formato, pero cambiamos ese detalle. En un momento me tocó dar dones y ministerios. Y estaba bueno, mucha interacción, concurrido. Cuando di Daniel y Apocalipsis, y di escatología, no me acuerdo si di Daniel y Apocalipsis o escatología, no me acuerdo, pero, o combinado, no recuerdo ahora exactamente. Era al revés, arrancaron 20, después eran 25, 30, 50, porque todo el mundo le gusta eso, ¿no? Y ahora con esto que salen 3 o 4 tarados por internet, graban un video y te dicen de los tiempos finales, de la marca de la bestia, que Bill Gates, que te mete un microchip, te está inventando la vacuna para meterte un microchip. Yo digo, Dios mío,
No se puede ser tan tarado. La nanotecnología, imagínate los millones de habitantes, ponerle un microchip, ¿cuánta guita estamos hablando? ¿En dónde se van a leer esos microchips? ¿Me entendés? Vos te vas a, no sé, qué sé yo, a Paraguay, a Santiago del Estero. ¿Quién te va a leer el micro? ¿Qué te van a instalar? ¿Dónde? ¿Me entendés? O sea, Dios mío, pensá un poquito. Hoy me escribió una hermana, ¿viste? Me dijo, pastor, Profe, necesito que me conteste sobre esto. ¿Cómo hacemos para evitar la marca de la bestia? Me dijo. Y yo le dije, no seas bestia, ¿no? Bueno, no, una cosa de loco. Fuera de broma, es terrible, es terrible. ¿Quería decir algo, Joel? No. Bueno. profe, Entonces, es como que estamos más preocupados en las señales y todo eso que en Cristo mismo. sí, pero el problema, hay algo de eso, pero no es exactamente así. El problema es que es la ignorancia. El problema es hay mucha ignorancia. Yo hay veces, una cosa que hablo mucho con mi pastor, que también él enseña, algunos de ustedes lo conocen, creo, Martín Scalfoni, el pastor Scalfoni, que hablamos muchas veces, y que yo tengo un poquitito más de experiencia que él enseñando, hablamos hace un tiempo atrás, no tenés que dar nada por sabido. Nada. Porque hay cosas que no, pues esto lo sabe todo el mundo. Nunca des nada por sabido. A mí me pasó una vez que fui a dar un curso en una iglesia, era por primera vez tenía instituto bíblico, era la primera materia del primer año, de la primera vez que tenía estudio bíblico en esa iglesia. Fui a dar, por donde empecé, vida de Cristo, ¿no? Y bueno, no conocía a nadie me conocía a mí, charlé un poquito para romper el hielo, bueno, ustedes más o menos me conocen. Entonces en un momento, no sé qué fue que estaba diciendo en medio de esa charla introductoria, y digo, porque ¿cuántos dioses tenemos? ¿Tenemos un dios o tenemos tres? A coro me dijeron tres, a coro. Todos los que estaban sentados me dijeron que teníamos tres dioses. Y yo agarré a modo de broma, le dije, chao, buenas noches, me di la vuelta y me fui, y salí hasta la calle. Vos imaginate que no me conocía nadie. O sea, los tipos están, imagínate, ¿no? Primer año, instituto bíblico, llegó el profesor, y el profesor es un demente, está completamente loco, se querían morir. Así que, te imaginás cómo quedé, ¿no? Ya cuando me dijeron que teníamos tres dioses, dije, acá tengo que empezar, no de 0, de -10. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Entonces, bueno, nada, es un tema, que no sé ni por qué estoy diciendo esto, porque no sé de dónde veníamos. Así que, por lo tanto, como no sé dónde estábamos, vamos a volver a la nueva era. La nueva era no es una religión, la nueva era. La nueva era es una red de organizaciones afines. Se basan en el ocultismo y en religiones orientales, fundamentalmente. Ahora, si vos sos cristiano, no hay ningún problema. Vos podés pertenecer a la nueva era. No hay nada que te lo impida. Estamos en una nueva era, la era de Acuario, ¿no? Que cambió. Es como que la era anterior, de alguna manera, es la era del cristianismo, ¿no? Pero la era de Acuario trae un nuevo orden mundial. Todavía no está establecido, pero está tendiendo a aparecer. Y esta frase, nuevo orden mundial, cada vez lo escuchamos más seguido. Más allá de que pasó un poquito de moda, en el hecho de que se escuchaba mucho hablar de la nueva era y hoy no se escucha casi nada, pero sí se escucha hablar mucho del nuevo orden mundial. A rigor de verdad, reaparece la pandemia, ¿no? Y con esta, como decía recién, la ignorancia de muchos que creen que esta pandemia es una señal del fin, ¿no? Cuando no tiene nada que ver. Surge gradualmente desde 1922 por Alicia Ann Bailey, ¿no? Que comienza ahí a darle forma, pero
su origen o su principio oficial lo podemos ubicar en 1975. Bueno, esto también tiene revelaciones dadas por los espíritus, por la astrología y por Maitreya, el Cristo reaparecido. ¿Ves? Por ejemplo, esto dice, ya está, anda por ahí Maitreya y alguna cosita enseñó. No sé dónde andará ahora, por ahí el tipo está de vacaciones, qué sé yo, pero algunos creen que ya vino y ya enseñó algunas cosas. No lo seguí mucho. Cuando quise investigar un poquito Maitreya, todo el mundo dice cosas diferentes, así que no vale la pena. ¿Cómo es un poquito la teología que este grupo tiene? Dios es una estructura de energía. Acá tenemos otra vez Dios impersonal, ¿no? Una estructura de energía impersonal que vibra en todas las cosas y seres del universo. Lucifer es el alma sobre todo, cabeza de la jerarquía espiritual que rige sobre el universo. Es decir, Dios es Lucifer. Más claro, échele agua, ¿no? Y Jesús es uno de los varios maestros que tuvieron la conciencia de Cristo. Tiene algunas cositas, como pueden apreciar, algunas cositas en común con la teosofía. Con respecto al hombre, dicen que el hombre es bueno, que el hombre es divino, viene equipado con el potencial divino dentro de sí, y al desarrollarlo puede llegar a ser un Dios. Aún en esta vida puede llegar a ser un Dios. Que por ahí es el caso de Tom Cruise. En cuanto a la salvación y la vida futura, ellos hablan de una evolución física y social a través de sucesivas reencarnaciones para pagar el karma y así ir mejorando hasta alcanzar el nivel de jerarquía que gobierna la evolución del mundo. Obviamente esto está tomado de todas las regiones orientales, del hinduismo, ¿no? Esto que hablamos del karma, del nirvana, de la ascensión y todo esto. Los métodos de captación que han usado las organizaciones de ecología, algunas, no todas, por supuesto, las organizaciones humanistas, la práctica del yoga, la acupuntura, la homeopatía, muchos nuevaeristas atraen con la práctica de estos cursos de control mental, muchos por medio de la música. Yo, por ejemplo, recuerdo en forma particular a Vangelis y a Anderson. Anderson, el que era vocalista del conjunto Yes, que era uno de mis grupos favoritos de los ingleses, y el vocalista Anderson era nuevalista y tiene unos discos que lo escuchás y nada. Con el tercer tema ya tenés una legión, más o menos. Bien. Bueno, ahí tiene los aspectos históricos con respecto a Lisan Bailey. Fundó la Sociedad Teosófica. Ahí estuvo trabajando la Sociedad Teosófica y ella después, junto a su esposo, fundan el Trust o el Trust de Lucifer. ¿No? ¿Se acuerdan que yo les pregunté ahí en la ficha qué significaba trust en inglés? Y es confianza, ¿no? O sea, la confianza en Lucifer, una cosa divina. Alisan Bailey escribió más de 20 libros con instrucciones transmitidas a través de ella por el espíritu de un maestro del Tíbet. Bueno, en 1923 fundó la Escuela Arcana en Nueva York y algunos otros datos más ahí que tienen para que ustedes puedan consultar en algún momento. Nos queda 1 minuto 10. Quisiera repasar terminar con la ficha y no vamos a agregar otro Zoom, sino que cuando termine les mando el examen y tienen 1 hora para hacerlo. ¿Está bien? Bueno, todo lo que vimos. La 18 dice, investigue y anote muy sintéticamente lo que descubra sobre Maitreya. Equivale al 6º Cristo de la Teosofía. El impulsor de la creencia en Maitreya es Benjamin Creme, que es discípulo de esa doctrina. Maitreya sería el próximo Buda. Los judíos lo llaman Mesías, los hindúes Krishna, los cristianos Cristo, los musulmanes Imam Mahdi y los budistas Buda Maitreya, ¿no? Respecto al hombre dicen que es esencialmente bueno y divino, lo que dijimos recién. El karma era el de
Tinelli. El karma es una energía trascendente, invisible e inmensurable que se genera a partir de los actos de las personas, explica los dramas humanos como la reacción a las acciones